Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Feliz año. Y el tema que nos ocupa hoy, una vez que hemos recorrido, si se quiere, muy someramente el Nuevo Testamento, porque no podemos decir que lo recorrimos a profundidad, es imposible hacerlo en un semestre. Vamos entonces a tocar ciertos tópicos que están presentes en todos los evangelios y que de una u otra forma vienen siendo como el norte de la predicación de Jesús. Que sabemos que si algo para nosotros es conocido precisamente, es reino de Dios. Una palabra que no se define mucho, porque en más de una ocasión Jesús la cita en las parábolas, pero se parece es cómo las define abiertamente. Lo que sí es cierto es que para el tiempo de Jesús había muchas expectativas acerca del reino de Dios. Quizás la primera de ellas era salvífica, ¿no? Como un reino de Dios entendido como una salvación venida de Dios. Pero también había muchas expectativas mesiánicas. La mayor parte de los grupos religiosos, de una u otra forma, estaban conscientes de la necesidad de de alguna u otra forma, de esperar un Mesías, pero que evidentemente todas las perspectivas eran davídicas. Una vuelta a la época de la bonanza, a la época del rey David, donde el imperio romano iba a desaparecer, ¿verdad? Y evidentemente donde el poder sacerdotal iba a tener un papel importante. Pero también había expectativas de tipo escatológico, ¿no? Como la última oportunidad de parte de Dios, un Dios que a lo largo de la historia de Israel continuamente había dado muchísimas oportunidades y apertura a nuevas alianzas, y en más de una oportunidad también el pueblo le dio la espalda. Para otros también el reino de Dios se entendía como un tópico apocalíptico, ¿no? Como un cambio radical, si se quiere, hasta violento y catastrófico, venido de parte de Dios. Entonces, lo cierto es que si quisiéramos de alguna manera decir qué es lo que realmente es reino de Dios, tendríamos que decir que es la construcción de la vida divina, si se quiere, a nivel personal y comunitario. Es decir, la filiación divina y la consiguiente fraternidad entre todos los seres humanos. Es algo totalizante, el ya, pero todavía no, porque nosotros como seres humanos tenemos y debemos tener una participación en la construcción de ese reino que no es de este mundo, pero se va construyendo y en el que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. Sobre todo porque este es un reino en el que evidentemente el triángulo trinitario está presente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esbozado, si se quiere, desde el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del caudillaje de Yahvé. Entonces, todas estas ideas, de alguna manera, en los tiempos de Jesús, eran evidentes, y las distintas naciones religiosas, cada una tenía su manera, ¿no?, de vivir esta perspectiva. Entonces, recordemos que la palabra reino de Dios aparece 62 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales, ¿verdad? Vamos a encontrar 13 textos de Marcos, 27 textos de Mateo, 12 textos que son propios de Lucas, ¿verdad? Y 10 que vamos a estar presentes de la fuente, presentes tanto en Mateo como en Lucas, ¿verdad? Entonces, en el cuadro que tienen ustedes en la pantalla, ven las tantas veces en que ese reino de Dios está presente. Lo cierto es que Jesús practica un reino escatológico que se da en la historia, y se da en la historia como una esperanza histórica que sea capaz de transformar la sociedad, y que para ello necesita la colaboración de todos nosotros, porque es una esperanza activa y luchadora, que necesita también de esa gracia para que nuestra participación sea activa y efectiva.
¿Por qué? Porque el reino de Dios es capaz de trascender la historia y por ello todos somos hacedores de ese reino. Un reino en el que vamos a encontrar varios agentes, por ende, Dios, lugar, Jesús, el ser humano, evidentemente, y el discipulado, porque el discipulado, a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ya queda en manos nuestras. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer con ese reino? Entonces, debemos estar conscientes que como que no lo hemos hecho muy bien a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es encender velas, es compromiso social. Quien se convierte está llamado a ser luz para los demás e instrumento de conversión para el prójimo. Ahora, cuando nosotros expresamos esta realidad, lo primero que nos encontramos es que para comenzar a trabajar ese reino, Jesús tuvo, si se quiere, dos episodios que los evangelios, ay Dios, ¿por qué no quiere pasar? No, a ver si así me lo pasa. Ah, porque todavía le faltaba algo, con razón. Ah. Y lo primero que encontramos antes de que empiece a predicar Jesús el reino es que se bautiza. Y eso está presente en los evangelios como una realidad evidentemente indispensable. Bueno, para nosotros también, ¿no? Nuestra vida cristiana comienza con el bautismo, precisamente. Entonces, el reino de Dios comienza con este bautismo de Jesús, que se entiende como una presentación programática, por decirlo de alguna manera. Y es importante aclarar esto, porque a veces tenemos la idea, y muchos consideran que esto es así, que Jesús desde que estaba chiquito sabía que él era Dios. Si nosotros asumimos al Jesús histórico como tal, tenemos que asumir que como cualquier otro ser humano, él tuvo poco a poco que ir descubriendo su vocación, así como cada uno de nosotros supo qué es lo que quería estudiar, qué es lo que más le gustaba, qué le agradaba hacer. Y la mayor parte de los teólogos asumen que es precisamente el bautismo que Jesús tiene como esa develación de cuál realmente iba a ser su misión. Los evangelios nos dicen que siendo niño fue creciendo con sabiduría, con conocimiento de Dios. Pero lo más curioso que nosotros podemos decir acerca del bautismo es que un Jesús que no tenía pecado se pusiera en la cola de los pecadores a la orilla del Jordán para dejarse bautizar. ¿No parece lógico que quien va a ser anunciado como Mesías y Salvador del mundo se presente como uno más que está buscando el perdón y la conversión? Pero lo cierto es que si algo conocemos históricamente del bautismo de Jesús es precisamente este acontecimiento. Y es lógico, porque viene enlazado, ¿verdad?, con ciertos movimientos penitenciales que se estaban dando en el despertar religioso, si se quiere, del siglo I, de los cuales, por supuesto, Juan Bautista representa una novedad dentro de dicho movimiento. ¿Por qué? Porque no solamente llamaba a la conversión, Juan Bautista predicaba que el juicio de Dios estaba cerca y que esa llamada juicio supone un espacio de penitencia y de cambio interior, diría Pablo, que de metanoia. Entonces, Jesús tenía conciencia de la situación catastrófica que estaba atravesando su pueblo. Y entonces, no olvidemos que Jesús muere por sus convicciones y la novedad de ser profeta neotestamentario capaz de unir la apocalíptica con la predicación cristiana. Por otra parte, la dificultad de acceso a Jesús es evidente porque parece saberse en este momento histórico más de Juan Bautista que del propio Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recibieron los primeros cristianos el bautismo de Jesús? Conscientes
de que exige penitencia y conversión cuando Jesús era. Este es el primer choque que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? De una u otra manera con este pueblo, los primeros cristianos que nos precedieron. Entonces, ahora, podríamos dividirlo el bautismo como en tres categorías, por decirlo así, ¿verdad? Ya hablamos de lo histórico, es un hecho realmente cierto que se da en la vida de Jesús antes de su predicación. Pero también vamos a encontrar un tópico cristológico, porque debemos pensar que el mensaje de Juan Bautista causó en Jesús una fuerte impresión. Él comparte con Juan Bautista la realidad de pecado de su pueblo, la necesidad de la conversión, de trabajar el reino, pero asumiendo el bautismo, de alguna manera está asumiendo la responsabilidad por lo que es el pecado del pueblo. Es como cuando nosotros hablamos de pecado estructural, cada vez que nosotros pecamos, no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros, sino a quienes también de alguna manera nos rodean. Entonces, Jesús, cristológicamente, no solamente fue bautizado, fue ungido como Mesías, como el Cristo. De allí que asume su misión de allí en adelante, aun cuando para este momento quizás no la entienda del todo. Pero además, en el bautismo de Jesús hay un componente teológico, porque hay un sentido trinitario. La voz que dice, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. Entonces, en esto teológico, de alguna manera, los evangelistas están colocando la filiación divina de Jesús. Fíjense que mientras Marcos nos muestra un relato, si se quiere, bastante escueto, porque las palabras son al final, cuando sale del agua, Mateo menciona la resistencia de Juan Bautista de bautizar a Jesús, y Lucas, que las palabras se dan cuando Jesús entra en oración. Este Mesías, anunciado por los profetas, se presenta en forma sencilla, en forma anónima, si se quiere, contra toda creencia, ¿verdad? Y eso nos hace preguntando, esa es la revelación última de Dios, ¿verdad? No es el hijo de papá que va a tener una vida fácil, es el hijo que toma conciencia de su misión y asume las consecuencias y la responsabilidad que eso trae consigo. De alguna manera es lo que nos recuerda Pablo en Romanos 6, ¿verdad? Que el bautismo es morir con Cristo para resucitar en Cristo. Pero no basta el bautismo, Jesús da un paso más y de alguna manera asume la necesidad de ver si él va a ser capaz de llevar adelante eso. ¿Y cómo lo hace? Yéndose al desierto, estando 40 días, adelante José. Eh, Tienes buenas al tardes, micrófono, ajá, buenas tardes, profe. Disculpe, en cuanto a los datos referentes al bautismo que realizaba Juan, ajá. se señala dos pasos. La primera era la confesión pública y luego era propiamente sumergir a la persona. Sin embargo, en los evangelios, en ninguno de ellos se señala el primer paso, que era la confesión pública del penitente. Entonces, quisiera saber dónde uno puede mencionar si alguien, o para uno mismo, ¿no? ¿Dónde están esos datos que cercioran que justamente se acontecía el primer paso? Bueno, yo diría que esos pasos no son precisamente de la época de Juan el Bautista, sino de la iglesia primitiva. ¿Ok? Porque el llamado de Juan a la conversión, a la metanoia, al cambio de vida, implicaba que la persona que ya se dejaba bautizar es porque estaba dispuesta a cambiar de vida. Pero en la comunidad primitiva, no fue así. Cuando la persona se bautizaba y entraba en la comunidad cristiana, estaba obligada a confesar sus pecados en la comunidad.
Evidentemente, era aceptada una vez que confesaba sus pecados, pero llegó un momento que eso tuvieron que suspenderlo porque sirvió para que unos se aprovecharan de otros, para que o sea, la caridad dejara de estar presente en algunos aspectos y hasta donde yo tengo información, de todas maneras podrían dar este paso a ver si algo de lo que tú me estás diciendo también se vincula a la época de Juan Bautista, pero hasta donde yo la tengo ubicado es en la comunidad primitiva. Al principio era así, el que quería entrar a la comunidad tenía que confesar todo lo malo que había hecho. Entonces, imagínense, Ok, uy, sí, ah, imagínate. sí, entonces, lo interesante de las tentaciones es que, fíjense que muchos cristianos aceptan la cruz con naturalidad, sí, Jesús tiene que morir por nuestros pecados, pero a muchos les cuesta aceptar que Jesús pueda haber sido tentado, ¿verdad? O sea, porque algunos consideran que las tentaciones son algo denigrante para el ser humano y por ende, como Jesús va a ser tentado, Jesús no podía ser tentado. Sin embargo, fíjense que esto es recogido por todos los evangelios. Los sinópticos lo ubican en un episodio inicial antes de comenzar, como le pasó a Pablo. Recuerden cuando hablamos de Pablo, que Pablo tuvo 3 años en Arabia, una vez que él tiene el encuentro con el resucitado, para, caramba, yo me imagino, para vivir ese proceso precisamente de conversión, de darse cuenta, Dios mío, pero ¿cómo es posible que haya tenido el Mesías allí, como quien dice, delante de mí y yo no me haya percatado de su presencia, ¿verdad? Entonces, de algún modo, también los sinópticos lo presentan así. Juan no. Juan va presentando las tentaciones de Jesús como a lo largo, un proceso humano en el que en diversos momentos Jesús se ha tentado. De hecho, fíjense, la tentación de salir corriendo, la oración al puerto, la tentación a bajarse de la cruz cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los momentos más terribles, cuando uno piensa que Dios no está con qué tan humano era Jesús como para sentir eso también, al igual que cada uno de nosotros cuando nos hemos visto en momentos límites. Entonces, eso de alguna manera nos va presentando a los sinópticos como, ya no como una cuestión netamente histórica, ¿verdad? Sino como una realidad vivida hasta las últimas consecuencias. Entonces, es evidente que en este contexto hay cosas bien simpáticas. Primero, lo de los 40 días, que esa es una cifra que bíblicamente tiene una connotación importante. Recordemos los 40 días de Moisés en el Sinaí, los 40 años en el desierto, los 40 días del diluvio. O sea, y la ida al desierto específicamente, por el silencio del mismo y las condiciones agrestes, es un lugar en el que desde el punto de vista físico se pasa trabajo, pero también puede ser un lugar donde la gente se oxigena espiritualmente. De hecho, fíjense que muchas experiencias de retiro terminan con un desierto. Las experiencias, por ejemplo, de los cursos de oración del Padre Larrañaga, terminan siempre con un desierto en el que la persona busca con- sacarle provecho a toda esa experiencia que vivió y bueno, y de aquí en adelante, ¿qué? ¿Cómo yo voy a vivir esto? ¿De qué manera lo voy a expresar cristianamente? Entonces, ir al desierto para Jesús fue una preparación a su ministerio militar. En el bautismo acabo de darme cuenta de lo que Dios quiere para mí, pero realmente es así lo que Dios quiere. Esos 40 días en el desierto, de una u otra forma, le sirvieron para explorar todo eso. Donde nos dicen los evangelios que estuvo en ayuno y sometido constantemente en oración. La oración ayuda a purificar el alma, igual que el pasar un poquito de hambre, por decirlo así. Entonces, Marcos, les decía, nos presenta el relato más corto, un relato muy escueto, en el que de alguna manera marca cómo los ángeles le llevaban comida y lo acompañaron a lo largo de los 40 días. Y, y en cierto modo, esta visión de Marcos está
presentando a Jesús como el nuevo Adán, si se quiere, es una lección importante porque nos está diciendo que la iglesia es santa, pero que no por eso está exenta de tentaciones, que es una lección que todos los miembros de la iglesia deberíamos de alguna manera interpelarnos, ¿no? Porque el desierto, por otro lado, tampoco puede ser una excusa para no asumir el compromiso cristiano que tenemos de amor hacia el prójimo. En el caso de Mateo, que igualmente en el caso de Lucas, pareciera un mano a mano entre dos expertos en Sagrada Escritura, porque ahí vemos cómo, de alguna manera, por una parte, Mateo nos los presenta como el nuevo Moisés, y quizás el énfasis de Lucas es mostrar todas las esclavitudes que el mundo puede presentarnos y de los cuales, por supuesto, podemos nosotros sucumbir. Veamos un poco esta parte. La primera tentación, lánzate allá abajo para que te vean. ¿Eso acaso no es el deseo de mandar y de ordenar las estructuras del mundo utilizando los poderes del mal? Para Jesús, el poder del Evangelio no es un simple dominio, ¿verdad? Es a través de la obediencia, del servicio, de la paz que Él está ofreciendo precisamente para hacerse como una semilla que cada vez se hace más fuerte. La segunda tentación tiene que ver con la comida, con el pan, ¿verdad? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta Jesús? El verdadero pan es más que la comida. Dios no puede ser garante de bienestar material. Entonces, esto también sale al paso de tanta gente que dice, caramba, pero Dios no existe, o por qué Dios no se ocupa de tantos niños que mueren de hambre, de tantas cosas que tal. O sea, de alguna manera nosotros a veces, esta tentación para nosotros también es una realidad, porque quisiéramos que, si se quiere, Dios fuera comida o la iglesia fuera comida para el mundo, porque de alguna manera Dios se manifestara de esa forma. Pero tampoco la idea es imponerse. Ay, disculpe. Y la tercera tentación tiene que ver con la idolatría. Te daré todo esto si me adoras. Jesús pone de relieve que solamente Dios puede ser adorado. Entonces, pero en el campo de la fe, ese es un esfuerzo que requiere cada día, porque a veces nos forjamos imágenes de Dios, que son completamente idolátricas, o ponemos en lugar de Dios situaciones del mundo que sencillamente para nosotros tienen peso. Entonces, en un mundo en que vamos a encontrar tanta diversidad de opiniones, la bondad conjuntamente con la maldad. Entonces, nos toca a nosotros también ser luz para aquellos que son incapaces de llegar a la verdad, por lo menos en el ámbito de lo que nos rodea. Entonces, el hecho de que Jesús pase por esta experiencia, de alguna manera nos está mostrando la importancia de asumir la condición de esclavo en una sociedad egoísta, porque estamos ante una sociedad completamente egoísta. este, una, un encuentro que nos recuerda que Dios nos ama por encima de todo, que el reino de Dios es solidaridad, que es encuentro, que es fraternidad, que es amor. Por eso, ese misterio del reino de Dios que poco a poco Jesús nos va revelando, se va haciendo cercano, se va haciendo pequeño. Y es allí, ¿verdad?, cuando nos topamos. Una vez que Jesús empieza su experiencia de vida pública, a denunciar, ¿verdad? Entonces nos encontramos que Jesús se encuentra que la ley durante la vida pública de él es una opresión contra el pueblo. De tal manera cuando se nos dice los evangelistas, caramba, que el pueblo habla o anda como ovejas sin pastor. Y entonces nos damos cuenta que ya no se trata de respetar los 10 mandamientos,
Ya se trata de seguir hasta fanáticamente 613 preceptos de estricto cumplimiento que han hecho que la ley sea una soga al cuello del pueblo. Por eso, cuando hablamos del reino de Dios, todo lo que tiene que ver con la ley tiene que ser relativizado. Jesús en más de una oportunidad le dice que lo importante no es la letra escrita, sino el espíritu con el que fue escrita esa ley. Entonces, pero para el judío medio, el decálogo y las 613 preceptos eran voluntad de Dios, que se había hecho presente en su historia, pero de alguna manera, de las diferentes tradiciones nacidas de la Torá y de dichos preceptos, tuvieron tantas interpretaciones que terminaron convirtiéndose en leyes humanas, ¿verdad? Con una praxis muy particular. Entonces, en cambio, Jesús la entendía como una dinámica, ¿verdad? Una dinámica que obliga a cumplirla en libertad, no en condiciones de esclavizar. Y nos lleva a un nuevo significado. Por eso Jesús se enfrenta a la ley completamente. Fíjense que en más de una oportunidad les dice, cuando curen sábado, cuando comes migas el sábado, cuando de alguna manera tiene esas diatribas con los grupos religiosos. Les dice, pero ¿cómo es posible que ustedes sean tan hipócritas? Este, Desamarran a su burro el sábado para que no se les muera, pero yo no puedo jurar a este desgraciado que está con un mal de tantos años, que es hijo de Abraham igual que ustedes. O sea, de alguna manera Jesús va denunciando la hipocresía de la ley, pero no solamente la de la ley, la del templo también. La crítica al templo de Jesús es abierta. Entonces, cuando les dice Jesús, la samaritana, podemos adorar a Dios en Garicín. Jesús le dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios no habita en templos humanos. Los templos son malos, son lugares de reverencia, de liturgia, en el que evidentemente vamos a encontrarnos con Dios, pero no es el único lugar donde nos encontramos con Dios, porque nos encontramos a Dios en la vida de cada día. Entonces, también vemos que los evangelios nos regalan varios episodios. El primero de ellos es la expulsión de los mercaderes. Después la diatriba sobre la construcción y reconstrucción del templo en 3 días. En la presentación de Jesús de tipo mesiánica y profética de alguna manera. Entonces, su crítica en sí no es hacia el templo como tal, sino a lo que se ha hecho con el templo, que se ha convertido en una verdadera cueva de ladrones en la que todos, de alguna manera, van mostrando y olvidando que el acento tiene que estar en la persona humana. Recordando siempre que cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, Dios está en ellos. Y entonces vemos cómo Jesús, en nombre de la ley, en nombre del templo, en nombre del sábado, se ha deformado la imagen de Dios. En cambio, ¿cuál es la imagen que nos presenta Jesús? Un Dios que se abaja al ser humano, ¿verdad? Que toma a la criatura y al débil para levantar, demostrándonos, ¿verdad? Esa filiación de la que tanto hablaba Pablo, de que Dios se humaniza para nosotros ser divinizados junto con Él, como hermanos también e hijos del Padre. Es una experiencia hermosísima la que vamos descubriendo con que de alguna manera se magnifica con la presencia de cada uno de los milagros que nos van mostrando los evangelistas. Veamos un poco acerca de esto. Y cuando queremos ver estas exigencias morales de eso, evidentemente el recurso es irnos a la bienaventuranza.
tanto las de Mateo como las de Marcos, que las de Lucas, perdón, tienen una excelencia pedagógica para mostrarnos a nosotros el camino. Sobre la de Lucas, junto con las bienaventuranzas, va mostrando las malaventuranzas como la experiencia y el camino de todos aquellos que no solamente no trabajan por el reino de Dios, sino que toman el camino verso. Entonces, un poco de esto lo viene presentando como reino a partir de los milagros, precisamente. Porque el reino de Dios se va presentando los milagros como obras poderosas. A veces, fíjense que nosotros en la oración, sobre todo cuando se trata de una oración de petición a Dios, siempre queremos que Dios conceda lo que le estamos pidiendo. Y podríamos decir que muchos consideramos milagros que Dios haga lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Pero entonces, siendo que quizás, yo recordaba unas palabras de Tony de Melo, que él decía que milagros no es al revés, que Dios nos pida algo y que nosotros seamos capaces de cumplirlo. Entonces, lo cierto es que la gente piensa en milagros como algo que va más allá de la comprensión. Y es más fácil creer en milagros de la gente sencilla que la gente estudiada. Porque la gente estudiada, antes de abrirse el milagro, primero busca razonablemente las causas posibles para que ese hecho, vamos a decir, maravilloso, esté sucediendo. Entonces, lo cierto es que en los evangelios no existe la palabra milagro. Eso es lo más curioso, porque aun cuando nosotros decimos que son milagros, siempre la palabra que se dice es signos, los signos. Entonces, fíjense que hay 28 milagros en los evangelios, 15 curaciones, 5 exorcismos, 2 resucitaciones y 3 milagros de la 6 milagros de la naturaleza. Y en la tradición juánica se nos habla de 8 milagros, 3 son curaciones, una es una resucitación y 4 sobre la naturaleza, siendo que 2 tienen paralelo con los sinópticos la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas. Ahí ustedes en pantalla ven precisamente la distribución de esos milagros en los evangelios. Para darnos un total, si se quiere, de 36 milagros o signos, ¿verdad? O hechos extraordinarios, para llamarlos de otra manera. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de estos milagros? ¿Verdad? Lo primero es que hay una tradición múltiple e independiente que afirma la realización de hechos extraordinarios por parte de Jesús. Eso es indiscutible. Que esos milagros en muchas ocasiones se les llama ergo, obras o signos, semilla, y hechos de la naturaleza que trascienden incluso la valoración religiosa a la persona de Jesús y al reino que anuncia. Entonces, eso sí, hay algunos problemas de credibilidad que plantean los evangelios. Quizás el primero de ellos es porque algunos tienen adherencias folclóricas, como lo del endemoniado de Gerasa. ¿Se acuerdan aquel texto de Marcos 5 en el que había una legión de demonios en un hombre que estaba en los cementerios dándose golpes contra las tumbas y que Jesús expulsa dichos demonios y van hacia unos cerdos que se precipitan por una montaña hacia abajo? Entonces, de hecho, es el único episodio de este tipo en que en una curación de alguna posesión demoníaca se recurra a los animales para eso. Pero en esta interpretación folclórica, recordemos que legión era el nombre de los soldados romanos. No me acuerdo cuántos batallones formaban una legión o algo así, pero tiene mucho que ver con la ocupación de los romanos, que para los judíos era un hecho deplorable. Por otra parte,
en algunos casos hay un pensamiento protológico clarísimo, como en el caso de la curación de la suegra de Pedro. Porque fíjense que en el caso de Marco concretamente, Jesús no es que cura a la suegra y la para, sino que increpa a la fiebre para que la fiebre desaparezca, como si fuera una posesión demoníaca en cierto modo, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros de alguna manera desmitologizamos, ¿verdad? Y sabemos que Jesús curó a muchas personas, ¿verdad? Entonces, porque de alguna manera son relatados en los evangelios, tampoco olvidemos el trasfondo helenístico que hay en cada uno de estos milagros, ¿verdad? Porque hay cosas verdaderamente interesantes. Jesús nunca hizo un milagro llevado por su propio interés o para satisfacer la curiosidad de un determinado público, ¿verdad? Un elemento que se asocia a los milagros es la fe, ¿verdad? La mayor dificultad, si se quiere, para entender los milagros es de tipo filosófico, ¿verdad? ¿Puede Dios intervenir en la historia humana con medios extraordinarios? Ahora, si es así, ¿por qué no lo hace? Por lo menos es la explicación de muchas personas para decir que no creen en Dios. Porque si Dios existiera, no existieran niños muriendo con cáncer, no existiera tanta maldad en el mundo. Pero llevando a este trasfondo helenístico, debemos recordar el teorema de Epicuro, ¿verdad? Que pone como en entredicho la omnipotencia de Dios versus su bondad. En un primer término, que Dios es superpoderoso, pero no es tan bondadoso y por eso deja el mundo a su libre albedrío. Mientras que el otro dice, Él es bondadosísimo, pero como que no es tan poderoso como para hacer la diferencia en estos casos de crisis. Entonces, de alguna manera, la manera, si se quiere, más sencilla de entenderlo, es que nosotros somos criaturas finitas, llamados a la eternidad, pero somos finitos en nuestra condición de criatura. Y estamos llamados precisamente a hacer milagro para los demás, a hacer precisamente que los sordos, los cojos y los leprosos estén curados, sencillamente porque nosotros seamos capaces de que los clamores del reino sean capaces de absorberlos de tal forma que nosotros seamos luz para él. Entonces, en los evangelios vemos a los milagros como salvaciones muy plurales en los que se da la lucha del bien y del mal. La misericordia de Dios ante el que sufre, ante los más débiles, donde no solamente se trata de un sufrimiento físico, a veces es un sufrimiento de tipo espiritual. Entonces, lo cierto es que los milagros también vienen a ser una fuerza o una victoria sobre el maligno, la fuerza negativa de la creación que destruye y que hace destruir. Por eso Jesús transforma la visión demonológica al afirmar que esas fuerzas que son superiores al humano no son superiores a él, porque él es capaz, como Dios, de ir por encima de todo eso. Entonces, Jesús interpreta todo esto desde Dios, pero sus enemigos lo ven como que si fuera un demonio. Por eso vamos viendo cómo, de alguna manera, con respecto a los milagros, los evangelistas nos van mostrando como un camino en el que, evidentemente, para Mateo, el Señor es santo, es sanador, es el Señor. Para Lucas, el Salvador del mundo. Entonces, al dominar el mal, de alguna manera los evangelios nos muestran una perspectiva soterológica, como cuando dicen que, bueno, ya ante la presencia de Jesús, los demonios saben que tienen su tiempo contado. Entonces, el camino profético de Jesús está indicando a través de los milagros que el poder del mal tiene su fin y que Él es un profeta que supera cualquier tipo de mal que se pueda presentar. Y evidentemente
lo más decisivo de los milagros es precisamente la fe, ¿verdad? Ahora, y no una fe en la persona de Jesús, sino una fe por encima de todo en Dios mismo. Entonces, dicho esto, es importante destacar que cuando nosotros vemos a los discípulos, ¿se acuerdan en aquel momento en que iban en el bote y casi se hunden y Jesús está durmiendo? ¿Verdad? Entonces, es el miedo. Muchas veces parte de nuestra poca fe tiene que ver con el miedo al entorno, el miedo a quedarnos sin trabajo, a que haya problemas familiares, a que nos quedemos de alguna manera en condiciones de enfermedad. Entonces, siempre la presencia de cada uno de estos milagros en los evangelios van señalando un camino en el que interpela sobre cuál es Jesús del que yo creo. ¿Cuál es la fe? ¿A qué nivel está nuestra fe? Y de alguna manera no podemos tampoco entender los milagros si no somos capaces de percibir el carácter simbólico que los milagros sugieren. Y para eso vamos a ver el siguiente cuadro. Bueno, los milagros como que continuaban aquí, a mí se me olvidó que había una segunda parte. Pero hablamos de 36 hechos, ¿verdad? Milagrosos en los evangelios. Y que de alguna manera, un poco lo que ya les había comentando acerca de la soteriología de los milagros y lo decisivo, que es la fe en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de entender por una parte y de comprender cómo es la fe lo que muchas veces llega a los que están enfermos, a los que tienen una necesidad, a llegar donde Jesús, porque tienen fe en que Jesús lo puede curar. Y fíjense que tanto es así, este, debemos recordar un texto evangélico cuando los discípulos vienen de vuelta y le dicen a Jesús, este, nos dijeron para que curáramos a un joven, estaba endemoniado y no pudimos. Entonces Jesús les dice, pero ¿cómo van a poder si es que a ustedes lo que les falta es oración? Pero una vez que ellos, ante la fuerza de Pentecostés y la creencia en ese Jesús resucitado, vemos cómo los milagros se hacen presentes en los hechos de los apóstoles. Porque ya no es Jesús, ya Jesús no está. Son sus discípulos, sus seguidores, quienes toman la rienda de ser luz y de ser salud para quienes la rodean. Entonces, el prodigio de la ascensión es un milagro. Que ellos vean a Jesús ascender al cielo y que estén allí presentes. Pentecostés, que tanta gente haya podido al mismo tiempo verlo en su propia lengua. La sanación del paralítico que Pedro y Juan a la puerta del templo realizan. Muchos enfermos y endemoniados, capítulo 5 de los Hechos. Esteban también hacía muchos prodigios. Felipe también hizo milagros fuera de Judea. Ya te doy la palabra, José. La sanación de un paralítico, de Eneas, la resucitación de Tabita y por otra parte, la milagrosa liberación de la cárcel de Pedro, ¿verdad? Pero fíjense cómo no solamente Pedro, también Pablo. Pablo curó un cojo, liberó de espíritu de adivinación a una muchacha en Filipos, en Hechos 17, y la resucitación de Eutico, unos milagros que se daban en gente que tocaba los pañuelos que habían sido usados por Pablo, y por supuesto la curación milagrosa en aquellos enfermos picados en Malta, capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, adelante, José. Bueno, profe, es un poco como un comentario que me va surgiendo, eh, porque los apóstoles justamente en esa, digamos, incapacidad de realizar algunos de estos signos u obras es por la falta de compromiso de ellos con el reino de Dios. Entonces voy entendiendo un poco que la posibilidad de que Jesús hiciera
esos signos era porque no solamente en él estaba el reino de Dios y él era el portavoz del reino de Dios, sino que eran sus niveles de compromiso de mostrar justamente esa plataforma y esa vocación de vida de todo el ser humano. En este sentido, los milagros van a existir, voy entendiendo, y quizás por eso Jesús llega un momento en su vida que ya deja de hacer signos, deja de hacer milagros, porque ya el reino de Dios va tomando un cuerpo diferente. Bueno, ya tocaría la pasión. Entonces, nada, estoy entendiendo que los signos y las obras realmente están correlacionadas con el compromiso, con la visión, la contemplación de ser un embajador o ser embajadores del reino de Dios. Eso por una parte, y de una otra manera también me surge como una especie de duda, porque eh, a raíz de los siglos siempre se ha mezclado mucho estos milagros en algunos cristianos, es decir, algunos santos, santas, beatos, que bueno, hay momentos que parecen unos milagros, wow, ¿verdad? Que súper portentosos, ¿no? Y que a medida que se van acercando estos siglos y estas décadas de la modernidad, posmodernidad, ya no se leen tanto estos cristianos santos, que sí los hay, y muchísimos, gracias a Dios, pero ya no se leen esos signos y esos milagros que uno diría que son demasiado estrambóticos. Y realmente me preguntaba así como que se ha llegado a una fe relacional con Jesús, una fe relacional con Papá Dios, de manera que ya no hagan falta unos signos para mostrar realmente que existe ese amor al Papá Dios. Termino con esto. Yo soy, poco a poco me he ido convenciendo de que el amor no necesita pruebas. Es El verdad. amor no necesita ese convencimiento, y que yo voy viendo de que Jesús, mi Señor, murió en cruz y sin signos de que Papá Dios estaba haciendo una obra grande en sí mismo. Quizás suena un poco contradictorio lo que estoy diciendo. No, claro que sí, viene la resurrección, todo eso, ¿no? Ya va, eso es luego de. En ese momento hay un profundo silencio, hay una, entre comillas, ausencia de la Ausencia maravilla, de Dios. Sí. y claro, y entonces si no pasamos por el escándalo de la cruz, que parece una ausencia de signos y milagros, entonces se cae un poco realmente el brillo de la fe cristiana. Y con esto termino. Hay algunas premisas de algunos cristianos que dicen que Jesús sí podía bajar de la cruz, pero que no bajó de la cruz porque nos ama tanto y bueno, que si no, no nos salva. No, no, no. Ningún ser humano puede bajar de una cruz. Él no bajó de la cruz porque tan sencillo no podía bajar de la cruz, tan sencillo. Él no hizo un teatro de ser humano. Él no fingió ser humano. Él es un humano. Entonces, desde ahí voy entendiendo que realmente los milagros y los signos son puntos, son señales, pequeños indicios de lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Unos indicios de que realmente el bien siempre vence sobre el mal. Aunque el mal haga magullar. Ah, Este, sí, sí, y sin constantemente. embargo, yo creo que los milagros siguen existiendo. Yo en mi Sí, vida, yo también creo. yo en mi vida he visto personas que han sido milagros para mí. O sea, y yo creo que en la medida de que uno se abra la posibilidad de personas que son para uno milagro y uno poder ser milagro para el otro. Vamos a decir, a veces uno dice, ay, tal persona es un verdadero ángel para mí. Ese es el milagro de la vida, ¿no? Abrirse uno a ese encuentro, abrir los brazos ante esa persona que se te está dando en ese momento y que te está dando un regalo milagroso. A mí, ¿cómo se llama? En lo personal, yo he visto la presencia de Dios, en momentos que para mí han sido, bueno, ¿cómo se dio esto? ¿De qué forma se dio? Y a veces no encuentro una explicación. Y sin embargo sé que Dios estaba allí. Entonces, yo creo que en la vida de cada uno de nosotros podemos nosotros, hacer afirmaciones como esa. No sé si alguien más quiera, comentar.
Ricardo que está calladito y siempre habla. Estoy calentando motores todavía. Ah, bueno, No, lo único que me llama mucho la atención es por qué se usa la palabra signo. Estaba buscando, ay, creo que era en Emmaús, que claro, ellos caminaban con él y no lo reconocían, pero vieron los signos, es decir, Jesús iba haciendo milagros en el camino de Emmaús. Siempre me llamó la atención por qué se usa esa palabra signo. Yo pensaba que era otra cosa. no, fíjese que la palabra milagro como tal no aparece. Vamos a decir, para decirlo como en cristiano, esa sería como la traducción de lo que es el milagro a través de signos y obras. Esos son los dos nombres que se dan en los evangelios. Lo que pasa es que muchas veces, recuerda que somos herederos de una cultura religiosa, una cultura católica, y nosotros decimos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, y en los evangelios no aparece la palabra multiplicación con el pan. Entonces, así como no aparece el caballo de Pablo. Entonces, hay cosas que nosotros las hemos asumido de esa forma, pero que realmente no están así expresadas de esa manera. Adelante, Víctor. Profe, yo discrepaba un poco, pero no sé si es correcto, de lo que planteaba el compañero anterior, sobre el punto de que los milagros de una cierta forma se otorgaban a los discípulos en función del compromiso que tuvieran, porque yo creo que los milagros se dan porque a Dios le da la gana, así tan sencillo, sin o con el compromiso intermedio allí, porque he conocido sacerdotes y religiosos comprometidos, entregados, que son unos santos en vida, y no hay ningún milagro que tenga que ver con eso o con ellos. Pero yo creo que los milagros van en función de la intencionalidad que Dios tiene para ese momento con esas personas en general, ¿ok? O sea, estés comprometido o no estés comprometido, Dios tiene un mensaje que quiere revelar a través de ese milagro sin la condición de que tú estés o no estés comprometido en el fondo, sino que hay una misión, un plan de Dios y nosotros estamos siendo parte de ese instrumento sin o con la connotación del compromiso que nosotros estemos dentro del proceso como tal. O sea, esa es mi opinión. Fíjate que eso lo vemos con la Madre Carmen. Lo que pasa es que tenemos que entender el milagro como siempre, como una gracia que viene de Dios, aun cuando el santo o la persona sea como el mensajero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Adelante, Sonia. Ya, déjeme abrir la cámara. Sí, una de las cosas que me llama la atención es que los milagros son, a veces, no necesariamente se acabaron, como usted bien lo expresó después de la muerte de Jesús y con la muerte también de los apóstoles. Porque cada día a veces vemos milagros que no son señalados como tales, pero que todos sí tienen un factor común y es que dependen es de la fe de la persona que los vive, ¿no? A mí me estremeció un milagro muy reciente que vivimos nosotros recientemente con el bombardeo de estos días, que una familia muy católica allá en el volcán sufrió su casa, unos daños realmente eh, eh, impresionantes, ¿no? Y esta señora es muy devota, muy católica. Y ella había sacado días previos una virgencita. Y esa virgencita, a pesar de que la casa quedó, que todo se rompió, la virgencita quedó inmóvil y no se movió. O sea, no se cayó al piso, no se rompió. A pesar de que todas las ventanas y todo, hasta su cama se partió. Entonces, esos son signos de que cuando las personas realmente dejan entrar a Dios en sus vidas y en sus corazones, hay una protección divina, nos está cuidando, nos está protegiendo, o bueno, por lo menos a mí me estremeció ver esa señal. Yo como creyente veo, o esas pequeñas cosas las veo como milagros, no es necesario que se multipliquen los panes para ver como un milagro pequeño en la vida que interviene en alguien
es un milagro de Dios, pues. Entonces, bueno, se la quería compartir eso, esa noticia que a mí por lo menos me estremeció. Aunque no deja de ser una interpretación privada, como cuando hablábamos también de las apariciones marianas. Esto no deja de ser una interpretación privada. Que las personas lo Claro. asuman como milagro, bueno, ya sea otra cosa. Adelante, Marisol. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? Bien, mi niña, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Profe, concuerdo con el compañero que habló. Con Víctor. Sí, hace 31 años yo estaba embarazada y voy al médico para control y me dicen que el feto está muerto, que tengo que hacerme un legrado uterino de urgencia porque no hay signos vitales y que podía yo perder la vida. Wow. En ese momento yo no tenía seguro y voy rápido con ella a la clínica y me hacen mi legrado uterino y me dicen, mira, necesito hacer esto para llevarlo al patólogo para revisarlo. Y yo le dije, me lo entrega, por favor, tengo que ir a Caracas y voy al Centro Médico La Trinidad y así yo hago todo. Total de que cuando yo voy al Centro Médico Docente de La Trinidad para hacer el estudio de patología, aprovecho y me veo con otro médico ginecólogo porque tenía fiebre. Y todos los médicos se acercaban y me asusté. Yo dije, Dios mío, debe ser que me dejaron una gasa, me voy a morir. Y, un médico, me acuerdo el apellido clarito, me dijo, el doctor Risque, señora, ¿usted cree en Dios? Y yo sin titubear y sin... Ojo, y yo estaba súper alejada de todo lo que se refería a Dios 100% y lo confieso. Y yo agarré esa palabra y dije, sí, sí creo, porque me asusté. Yo dije, nada, este tipo me va a decir que me voy a morir aquí, que ya... Y me dice, señora, no sé qué pasa aquí. Aquí está la prueba de que usted le hicieron un legrado uterino. Aquí está todo. No tiene útero doble, no tiene no sé qué. Me explicó un montón de cosas y usted sigue embarazada, señora. Y yo, ¿qué? Y mi hija hoy tiene 31 años y mi hija ahora tiene 3 hijos, igual que yo. Y yo creo que ese es uno de los milagros. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es un milagro, un milagro. Y no necesitaba ser la mejor mujer del mundo porque creo que no lo era o no lo soy. Y Dios, sin yo pedirlo, sin yo ser favorecida de ser buena persona, me dio ese regalo. Y mi hija nació perfecta, sin ningún defecto y sin nada. Bueno, gracias a Dios. Yo lo que pienso honradamente es que la vida es un milagro. Estoy en ese milagro de la vida, en la medida que uno vea la presencia de Dios en los buenos y en Absolutamente. los malos momentos, yo creo que ahí va. Adelante, Luis Miguel. Hola, saludos para todos. Hola. Me da gusto escuchar a Marisol justo antes de esto que iba a preguntar, ¿no? Porque iba yo a preguntar hasta qué punto comprender los milagros o hasta qué punto validar los milagros. Yo creo que ese tema es poco tratado en estos tiempos, pero bastante interesante. Incluso lo vemos reflejado en el momento de una beatificación, de una canonización, que decimos, bueno, Ujú. pero ¿por qué mi santo duró tanto tiempo en llegar a ser santo? ¿O por qué duró tanto tiempo en llegar a ser beato? Más allá de eso, a veces no evaluamos el milagro. Muchas veces creo que en la cotidianidad decimos, por ejemplo, voy a citar un ejemplo básico y que bueno, Sí. que no vaya a ser quizás tomado como burla. Hay gente que dice, me está doliendo la cabeza, me voy a tomar una pastilla, pero también le vas a rezar al doctor José Gregorio Hernández. Y entonces automáticamente después la gente dice, es un milagro, doctor José Gregorio Hernández. Ajá, pero tú te habías tomado una pastilla previo a eso. O sea, ¿cómo validamos ese hecho? Siempre ha sido mi pregunta. O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a la consideración precisa de que estamos ante un milagro? Por lo menos yo escucho a Marisol y evidentemente estamos ante un milagro, no tengo duda de eso. Pero hay otras particulares en las que uno dice, oye, creo que algo más pudo haber influido. Y ojo,
Esto sin objetar, por supuesto, la gracia de Dios, que siempre está presente en nosotros. Claro, es cierto. Lo que afirma no deja de ser cierto, claro que sí. Lo que pasa es que, como dices tú, este es un tema bastante complejo en el que las opiniones se dividen entre los que creen y los que no creen. Y en los que creen, a veces creen como milagrosos cosas que no son milagrosas. Entonces, quizás eso da para una diatriba bien interesante. Adelante, Héctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ah, Hay una dimensión con la que se plantean los milagros que tiene que ver con un poco con como manifestación del reino de Dios y de la presencia de Dios en el acompañamiento de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, se asume la multiplicación de los panes no tanto como la cantidad de panes que se pudieron repartir, sino como la fraternidad encontrada en ese momento entre las personas que estaban allí. El ciego que ve es como la introspección de que ahora sí puedo ver la presencia de Dios en mi vida, ahora sí veo que Dios está conmigo y me acompaña. Entonces, un poco lo que usted decía, profesora, de repente hay posiciones que la quieren ver un poco más como un hecho sobrenatural, pero también usted decía hace ratico que el milagro se da de forma continua, cotidianamente en nuestra vida, pero que como no son hechos sobrenaturales, no somos capaces de apreciarlo desde el punto de vista del signo de esa presencia de Dios que nos acompaña, de ese reino de Dios que todavía está ahí germinando y caminando y construyéndose, ¿no? Y que nosotros podemos ser también parte de esa construcción a medida que, por ejemplo, en el nuevo caso que puse, ser más fraterno, lograr fraternidad, hace que personas puedan ver que Dios está allí a pesar de la situación, etcétera, etcétera. A mí esa dimensión es la que un poco me ha cautivado por un poco lo que planteaba Luis Miguel, ¿no? Hay hechos que no necesariamente tienen que ser sobrenaturales para que Dios allí se esté manifestando. Y es un milagro. Tal cual. Así es. Adelante, Isabela. Bueno, me he sentido muy contenta con todas estas intervenciones y con todas estas disertaciones porque le da un sentido, pues, espiritual más fecundo, ¿no? Y llegamos a esto. Creo que cada uno de los que estamos aquí sentaditos en este momento hemos llegado aquí a este proceso de formación porque de una u otra manera Dios nos ha llamado, ¿no? A vivir y todo eso que están contando, pues cada uno lo ha experimentado, ¿no? Algunos de una forma pues más asombrosa, otros realmente me impactó mucho este testimonio que contaron con este doctor que nombraron, además él es amigo de la familia, o sea, me reuní con ellos ayer, guau, increíble, yo creo que esto ¿En nos... serio? ¿En serio, Sí, Isabela? bueno, él está de viaje, pero con su hermano, soy muy amiga de su El hermano, de doctor toda la se vida. llama, el doctor se llama Francisco Rizquez. Sí, Hace 31 años en el son Centro varios, Médico Docente de la Trinidad. sí, son varios, pero bueno, más Exacto, allá, es un grupo. sí, creo que cuando pasamos por esas experiencias tan profundas, ¿no? Más allá de, evidentemente forman parte de la revelación privada de cada uno, pero cuando uno profundiza un poco más en el marco de la vida, de los testimonios de santidad, el verdadero milagro es la conversión. Si nosotros ahora cuando nuestros santos venezolanos llegaron a la canonización es porque, bueno, pasaron por un proceso muy minucioso, evidentemente, obra del Espíritu Santo, toda la intercesión de ellos, pero evidentemente fueron evaluadas las virtudes teologales y cardinales para que llegaran allí. Y eso está. Entonces, ¿de qué manera nosotros, ahí está el milagro, de qué manera nosotros podemos seguir adelante en medio de situaciones controversiales que también ellos la han vivido, viviendo la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, y seguir adelante? Entonces pasamos ya a una madurez un poco más profunda, que es lo que nos da esta formación. Yo pregunto siempre a los sacerdotes muchas veces cuando nos animamos mutuamente, y bueno, el Cristo en el que creemos también sigue haciendo milagros y también a través de ustedes, a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras. Así que bueno, todo esto agradezco a todos los testimonios que han contado. Realmente esto ha sido hoy muy edificante. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Adelante, Briseida, para que entremos a algún detallito que quiero comentarles y que tiene que ver con todo lo que ustedes han dicho.
lo mío va a ser bastante breve, pero solamente quería contar a lo que usted dijo de que los milagros suceden todos los días. Y también el compañero Aito, los científicos del Massachusetts Institute of Technology ya lograron filmar el momento en que comienza la vida, cuando cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Y filmaron toda la cantidad, todas las radiaciones que se producen en ese momento. Y es realmente maravilloso verlo porque realmente, de hecho, se me, se me enfrió el guarapo porque es una cosa hermosísima. Le llena a uno de emoción saber que ahí está presente Dios. Como usted bien lo dijo, está presente en las cosas que menos nos lo imaginamos. Estamos esperando ver algo súper maravilloso como Moisés cuando partió las aguas en dos, ese tipo de cosas. Pero al lado de nosotros están sucediendo cosas también maravillosas que a veces a los humanos no son visibles. Gracias, profesor. Así sea. Bueno, miren, les decía que era importante también en el caso de los milagros, ubicarnos un poco en el valor simbólico por una parte y en el valor liberador que va presentando cada uno de ellos. Tenemos el proceso de Gerasa, ¿verdad? Ya lo comentamos, Marcos 5. ¿Qué es lo que está presente allí como simbolismo? La violencia fanática, un loquito que se daba contra las tumbas porque se sentía que no, bueno, no coordinaba, estaba poseído completamente por, por un demonio, por un bote de demonio. Entonces, ¿cuál es el valor liberador de este milagro? Una vez que él es curado, él se integra en la sociedad. Entonces, de alguna manera es una crítica también a las legiones romanas, de allí que esté la violencia política como un factor liberador. O sea, podemos liberarnos de la violencia de una u otra forma, siendo que nosotros no dejemos el fanatismo de los lados. ¿Ok? Fanatismo de la índole que sea y que venga de donde venga. ¿Verdad? Tenemos otros milagros, ¿verdad? La hemorroísa. ¿Se acuerdan que la hemorroísa es aquella que toca el manto de Jesús? También estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Marco. ¿Qué para ella el valor simbólico? La marginación en la que ella vive. Una mujer con flujo de sangre no se puede acercar a los demás, a cualquier persona que tropiece con ella y la toque, queda impura. O sea que estamos frente a de un legalismo extremista que tanto criticó Jesús. ¿Cuál es el valor liberador de ese milagro? El reintegrar en la sociedad a una persona que estaba excluida y el ser capaz de superar los tabúes sociales con respecto a lo que para nosotros es impuro. Todavía en nuestra sociedad siguen habiendo algunos tabúes que nosotros de una u otra forma rechazamos. El hijo del centurión, ¿se acuerdan? Que este señor es el que dice estas palabras tan hermosas: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, cúralo desde aquí. Entonces, hay una discriminación religiosa en un momento que se pensaba que el mesianismo o la curación tenía que ser nada más para el mundo judío, ¿verdad? Y evidentemente una persona que viene del ámbito romano es una persona que es despreciada. Para, para el mundo judío no vale nada. Entonces, el ser capaz de superar esa discriminación y crear un liderazgo que tenga que ver con discriminación de tipo social, de tipo sexual, de ningún tipo, de alguna manera es el mayor valor liberador de este milagro. Tenemos también paralítico. En este caso hay una una dupla, por decirlo así, porque no solamente era paralítico, era pecador también. Entonces, de alguna manera, es una marginalización, porque recuerden que para el mundo judío la mayor parte de las personas eran pecadoras, porque no cumplían con los 113 preceptos, porque de alguna manera era considerado que si una persona tenía un defecto físico o tenía una enfermedad, evidentemente era porque Dios la estaba castigando
porque se había alejado de la alianza, porque algo haría, porque Dios premia y no castiga. Entonces, el valor liberador es aquí, es liberar definitivamente a una persona que está excluida de la sociedad y es incluida como uno más. Tenemos también el caso de los panes repartidos. Esto tiene que ver con las necesidades materiales y el egoísmo de posesión. Dicen que hay 65.000 personas en el mundo que sustentan el 95% de las riquezas del planeta. Entonces, con aquella historia, no le des el pescado, enséñale a pescar. Debemos preguntarnos verdaderamente, qué es lo que está pasando para que las posesiones que tenemos, que de paso no nos vamos a llevar a la tumba, entonces, ¿qué está pasando para que no seamos capaces de compartir? Entonces, el valor liberador es ser capaces de que haya solidaridad misericordiosa y pan para todos. Ya lo decía Aito. Tenemos también la tempestad calmada. Son las desgracias naturales. La bomba que cayó, el terremoto que hubo, la inundación. Entonces es evidente que la angustia ante el mal es todavía mayor cuando se trata de situaciones que no dependen de nosotros, sino que están fuera de nosotros, como las cuestiones de tipo natural. Entonces, el seguir superando y luchando por la vida en un contexto donde evidentemente nos angustia el no saber, nos angustia el no poder, esto de alguna manera nos muestra nuevamente que si Jesús está en nuestra barca, no importa cuánta tempestad haya, porque siempre vamos a salir a flote. No nos va a pasar como el Titanic. ¿Se acuerdan de la Sirofenicia y su hija? Un encuentro entre dos mundos, ¿verdad? Un hombre, una mujer judía y pagana, ambos están fuera de su tierra. Pero aquí está la xenofobia y la exclusión presente en una sociedad piramidal, donde una mujer que empieza a pegarle gritos a Jesús en un ambiente androcéntrico y patriarcal es una irreverencia. Pero ¿qué es lo que no hace una mamá cuando tiene un hijo enfermo? Entonces, el ser capaz de aceptar la diferencia con el otro, aunque no piense como uno, aunque sea diferente que uno, de alguna manera nos va mostrando ese acercamiento que nos hace tanta falta para ubicarnos como hijos de un mismo Padre. Entonces, no sé si este cuadro de alguna manera ayude un poco, ¿no? A ver la importancia de no solamente verlos como cosas extraordinarias, que evidentemente tienen su valor simbólico, pero ¿qué es lo que hay detrás? Lo que va detrás es también muy, pero muy importante. Entonces, dicho esto, y como estamos hablando del reino de Dios, hay un texto que yo quería compartir con ustedes que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y que lo tenemos aquí presente. Ricardo, ¿quieres leer este texto? Juan 8, del 1 al Claro, 8. ya lo leo, Laura. Juan 8. Ya nos hemos acostumbrado. Juan 8:1. Sí, que Ricardo es el que nos lee. Pasa es que hoy estoy fuera de mi casa y no tengo todas las herramientas conmigo, pero ya llegué. Ah, bueno, qué bueno. Hoy, la mujer adúltera, cada uno se fue a su casa. Ya. No, mentira. Perdón, 8. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. Le pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego,
como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Y al oír eso, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, se había quedado allí. Se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Perfecto. Palabra de Dios. Miren, cuando nosotros leemos algún texto, como lo estamos haciendo como estudiantes de Biblia, por decirlo así, debemos tomar en cuenta como tres contextos, ¿verdad? El primero corresponde al contexto histórico, el contexto literario y, por supuesto, el contexto teológico. ¿Por qué el contexto histórico? Porque nosotros estamos alejados del momento en que se dan los hechos por siglos. Entonces, a veces tenemos la tendencia a comprender las cosas de nuestra realidad actual, olvidándonos un poco el paso que tenemos que dar hacia atrás. Estamos hablando de un momento, siglo primero, ¿verdad? Donde evidentemente el contexto romano era la vigencia del poder en ese momento, donde Jesús, con su mensaje sobre el reino de Dios, se encuentra en completo antagonismo con las autoridades religiosas del momento. En una época en que la mujer como tal era vista como un apéndice, si se quiere, del hombre, donde se encontraba en una posición de marginalidad, porque no podía participar en la sinagoga, no podía ser testigo en la vida pública. Recordemos, en el juicio de Jesús se presentaron dos testigos falsos, pero eran hombres, las mujeres ni que fueran viejos. Entonces, y evidentemente siempre ha habido esa rebeldía femenina, ¿no? De parte nuestra para tratar de resistir a toda esa exclusión. Y de hecho, hay algunos personajes en el Antiguo Testamento que de alguna u otra forma son señaladas por haber marcado una pauta, ¿verdad? De esa resistencia. En la época de Jesús, las cosas tampoco eran fáciles. Entonces, la situación de la mujer, como les digo, era sumamente difícil. ¿Qué podemos nosotros decir como contexto literario? Sabemos que este es un relato que está en la primera parte del Evangelio de Juan. A partir del capítulo 12 es la subida hacia la pasión. Sabemos que en lo que quizás estaba diciendo José en un primer momento, que cuando en la iglesia primitiva había que confesar los pecados en público. Entonces, una persona que era adúltera o que había sido, había ido maldecido contra Dios dentro de la comunidad cristiana, no era vista con buenos ojos. Entonces, el papel de una mujer en esta situación, evidentemente, no era fácil. Entonces, quizás este texto costó muchísimo para que entrara en el Evangelio de Juan. No entró de un primer momento. Pero es evidente que ante la bondad de nuestro Señor, finalmente este texto tuvo su cabida, por decirlo así. Cuando nosotros empezamos a ver desde el punto literario este texto, vemos que hay varias acciones verbales repetidas. Jesús se agacha 2 veces, escribe en la tierra 2 veces y se levanta 2 veces también. Si siguen el texto en su Biblia van a darse cuenta de eso. 3 veces le dice a la mujer, mujer. La palabra adulterio, ¿verdad? Es precedida de haberle agarrado infragante. Y Jesús es mencionado 6 veces. Los acusadores son mencionados en 2 oportunidades también. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? De que es un momento, primera parte, vuelvo a decir, del Evangelio de Juan,
donde él va tomando rumbo ya a Jerusalén, va a pasar primero por Betania. Entonces, y vamos a ver que como contexto cercano, lo que antecede a este texto es la actitud de los dirigentes y las diatribas contra Jesús, donde ya empiezan a mirarlo con malos ojos. Posterior al relato de la mujer adúltera, está la definición de Jesús como luz del mundo. Entonces van viendo el contraste en que se va dando, en que este texto pareciera como una especie de cometa Halley, ¿verdad? En un relato que de alguna manera sigue en continuidad. De hecho, al final de este evangelio casi quieren apedrear, del capítulo, perdón, casi quieren apedrear a Jesús también. Entonces uno se va dando cuenta de la asociación de palabras que se está dando en este texto y cómo, si desarrollamos un esquema estructuralista, podemos ubicarnos un poco en la intencionalidad del autor. Sabemos que antagonista, primera vez que aparece esta dupla de letrados y fariseos, la presencia de Jesús, perdón por encima de todo, y la mujer adúltera, que aun cuando ellas es la que están acusando, parece que no tuviera voz. Tenemos entonces, ¿verdad?, la presencia de oyentes, de los curiosos que están viendo alrededor. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo actúan los acusadores frente a la mujer, cómo actúa Jesús y si ellos esperan juicio o sentencia, porque dicen de alguna manera, si Jesús dice que la perdone, está yendo contra la ley de Moisés. Si dice que la apedreen, eso va en contra de la bondad con la que este hombre habla. Entonces, vamos a tratar de ver un poquito lo simbólico que vamos viendo en el texto. Lo primero que comienza diciendo, ¿verdad? Que esto ocurre en el amanecer. Cada vez que se habla del amanecer en el texto bíblico y muy particularmente en el Evangelio de Juan, hacen referencia a la mañana de la resurrección. Tú tienes un profundo contenido teológico. Cristo resucitado es capaz de vencer las tinieblas y pasamos de la luz, de la oscuridad, pasamos a la luz. Ese es el elemento temporal, el momento en que están ocurriendo las cosas. Hay un elemento espacial, el templo de Jerusalén, donde él enseña, donde tiene sus discípulos. Ha pasado toda la noche en oración en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y tiene un auditorio a quien le va explicando la palabra y la importancia de permanecer en Dios. Jesús se sienta. Esto es importante porque todos los maestros de la época, incluyendo los rabinos, se sentaban y los alumnos se ponían a su alrededor. Entonces, sabemos que las autoridades judías se oponen a él y irrumpen, digamos, este momento, le llaman maestro. No sabemos si ese maestro es en tono de burla, más que todo, pero en el fondo lo que parece darse a entender que a ellos les importa muy poco la mujer. Lo que quieren es ver si pueden buscar la caída en Jesús. Entonces, a esta mujer la pone de pie y en el medio. Generalmente, cuando se juzgaba a una persona por alguna circunstancia, era precisamente el lugar donde será juzgado, con todos los acusadores alrededor. A nadie le importa la situación de esta mujer, ¿verdad? Según la ley de Moisés, y eso lo vemos en Levítico 20:10, lo vemos en Deuteronomio 22, e incluso lo vemos en el Éxodo 20:14. Cuando una pareja sea acusada de adulterio, entonces ambos, tanto el hombre como la mujer, deben ser apedreados para sacar el mal de la casa de Israel. Pero qué curioso, no sabemos de ningún caso donde hayan apedreado a los dos, sino que siempre es la pobre mujer. Entonces, no dice el texto si ella viene de ser juzgada ya o iban al tribunal a juzgar. Y para dónde se fue el bandido que estaba adulterando con ella, tampoco se sabe.
Ahora, hay varios detalles interesantes. Lo primero que decían esto para ponerlo a prueba, eso es lo que les interesaba. El que estaba juzgado realmente era Jesús. O proponía perdón o proponía este apedreamiento. Y en ambos casos Jesús iba a quedar mal. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se inclina. Recordemos, y eso lo vemos en Filipenses 12 en adelante, la kenosis. El Dios que se abaja a través de la encarnación a este misterio de participar de la encarnación para ser como uno de nosotros. Deja su condición divina de lado, no hace alarde de dicha condición, sino que se hace hombre para someterse a la muerte, igual que cada uno de nosotros. Se inclina conociendo la condición pecadora de la mujer. Él no duda que la mujer sea pecadora. Pero entonces se inclina y empieza a escribir en la tierra. Me gustaría, Ricardo, que buscaras un texto que está en Jeremías 17:13. Jeremías, ¿voy? Jeremías 17:13. Entonces, después dice, ¿no? Jesús se levanta, Jesús se inclina, un Dios que se baja a la humanidad, pero se levanta, haciendo referencia a la resurrección. Vuelve a agacharse y se levanta. Fíjense que es un proceso que hace 2 veces, reforzado, por supuesto, por la mención del Monte de los Olivos y la inminencia de la pasión que podríamos decir que está a la vuelta de la esquina. Ajá. ¿Qué dice Jeremías? Ajá. Me repite, por favor, el 17:13. 17:13. Ok. Oh, ya llegué. 17:13. Señor, Jeremías 17:13. Señor, 13. Tú 13. eres. 13:13. Ah, sí, Jeremías 13:13. No, 17:13. Voy entonces. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, para abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Ese es 17:13. Ese es 17:13. 13. Desaparece. 13, ¿sí? Ajá. Pues mira, qué traducción tan rara. Porque lo que dice el texto, en verdad, los que se apartan de mí serán inscritos en el suelo. Bueno, aquí dice, todo el que se aleja de ti Ajá. desaparecerá como un nombre escrito en el polvo. Ajá, bueno, entonces, bueno, sí es verdad, pega también. El caso es que entonces, estos son conocedores de la ley, conocen el texto de Jeremías. No sabemos qué es lo que Jesús está escribiendo, pero todo hace suponer, ¿verdad? Está escribiendo el nombre Que, de ella, perdón. ajá, Perdón. todo hace suponer que en verdad, mira, ¿qué pasa aquí que no quiere pasar a la página que sigue? Vamos a sacarlo de aquí a ver. Ay, Dios mío. Bueno, ajá, eso es el texto que acaba de decir. Entonces, recordemos que era adúltera, ¿verdad? Toda relación sexual entre un hombre casado o no con una mujer. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Por una parte, y se me fue para la otra página, que Jesús cuando escribe casi toca con la frente el piso. Entonces, ¿qué es lo que nos está recordando Jesús con este texto? Que él no escribe la ley en la piedra, como la ley que está escrita para esta gente y los 613 preceptos, sino en el mismo material en que fue creado el ser humano, en la tierra, ofreciéndonos la oportunidad de borrar nuestro pasado, no tomando en cuenta nuestra divinidad. En la última cena, ¿qué es lo que hace Jesús? Lava los pies, se abaja al ser humano para subir a ese ser humano.
Entonces, piense que cuando Jesús, ellos no tienen ni que hablar. Cuando ven que él está escribiendo, saben que está haciendo referencia a Jeremías. Y lo primero que él hace es decir, caramba, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué podemos nosotros decir de las piedras abundantes en Palestina? Fíjense que puede ser instrumento de apoyo o instrumento de perdición. A, a Pedro, que se llamaba Simón, lo cambian el nombre, Jesús le cambia el nombre para que sea piedra en nuestra iglesia. Entonces, la palabra piedra también es estabilidad, pero puede ser escándalo. Recordemos que, nos recuerda Isaías que la piedra de Sión está representada por... Entonces, la piedra del desierto donde salía agua durante el éxodo. También el hecho de que Jesús sea la base de la comunidad como piedra. Entonces, hay tantos elementos que en este texto se conjugan que yo quise presentárselas a ustedes para expresar un poco lo que es el fundamento del reino de Dios. Vamos más allá de eso. Este texto tiene 172 palabras, 85 antes y 85 después, de que el centro de todo el relato está en la palabra dedo. El dedo en la Biblia señala la actividad de Dios en la creación. Vemos la actividad de Dios cuando le da las tablas a Moisés en el monte Sinaí, porque ahí se dice que las tablas, las leyes fueron escritas con el dedo de Dios. En textos como el de Isaías, vemos que de alguna manera aquellas personas que no apunten con el dedo y no hablen de maldad. El Salmo también nos recuerda que con sus dedos Dios hizo la creación. En Daniel hablan de una mano humana cuyos dedos comenzaron a escribir. Entonces, el dedo de Dios significa poder. Aquí se nos está presentando Jesús con el mismísimo poder de Dios, comunicándonos su espíritu y dándonos el verdadero significado de la ley. No es una ley escrita en tabla, es la ley escrita en la conciencia de cada ser humano. Entonces, hay otra cosa más y que es curiosa, ¿no? El decálogo sabemos que condena el adulterio tanto para el hombre como para la mujer. Pero cuando nosotros vamos a la expresión griega, cometer adulterio, moikeu, cuando vamos al griego clásico, cuando se usa en voz activa, tiene por sujeto al varón y el objeto es la mujer casada. Pero en voz pasiva significa que el pobre hombre ha sido seducido por una mujer. Entonces podemos imaginar, ¿verdad?, que están refiriéndose en este caso concreto a la mujer que ha cometido el adulterio porque sedujo a un hombre. Entonces, esto siempre va a hacer referencia a ambos sexos en la teoría, pero en la práctica no es así, ¿verdad? Entonces vemos cómo la escena cambia, ¿verdad? Se van alejando cada uno porque dicen, caramba, es verdad, nuestros nombres están escritos tal como dijo Jeremías y se van retirando. Se supone que mientras más años tenemos, a lo mejor tenemos más pecadillos que otros que son más jóvenes. Por eso también un poco la oportunidad de poder irse retirando. Entonces, fíjense que Jesús no condena a la mujer, lo que condena es el pecado, no a la persona. Y sabemos que en el pueblo de Israel, el Sanedrín no estaba capacitado para juzgar a la mujer y ordenar que la apedrearan. Pero así lo hicieron con Esteban, o sea que imaginemos en nuestros barrios cuando hay una turba que quiere linchar a un vecino que violó a una niña, cosas por el estilo, saben que cuando llega la policía ya la persona está
está ya fallecida o muy golpeada. Entonces, este no es un caso diferente. Lo que sí a mí me llama la atención es cuando Jesús le dice, ¿verdad? Ve y no peques más. Yo les pregunto, ¿qué hace Jesús si la semana siguiente le vuelven a traer la misma mujer? ¿Qué le diríamos nosotros? Nosotros le diríamos, pero mujer, yo no te dije la semana pasada que no pecaras más, ¿vale? ¿Qué haces aquí otra vez? A lo mejor Jesús, tan misericordioso, le vuelve a decir, mujer, anda y no peques más. Entonces, un poco el perdón que nos viene de Jesús nos hace entender la grandeza del reino de Dios. Porque la misión de Jesús es salvar y no condenar. La ley de Moisés vista de manera teórica es condenatoria. Entonces, y tenemos que estar conscientes que nosotros, al igual que estos señores, no podemos lanzar la primera piedra. A lo mejor no seremos adúlteros, pero tendremos otros pecadillos también que no son nada buenos. Entonces, es bueno, ¿verdad? Tener presente que la sociedad, la vida o las personas a veces nos han lanzado piedras. A veces la sociedad golpea con mucha dureza a la gente. Pero tendríamos que preguntarnos más bien si hemos sido nosotros los que hemos lanzado la piedra. ¿A quiénes se las he lanzado? ¿De qué forma lo he hecho? Entonces, lo más hermoso es que seamos capaces de dejarnos interpelar por el relato, reconocer nuestro pecado, abrirnos a la misericordia de Dios, porque Dios acepta siempre un corazón arrepentido y sabemos que es así. Adelante, José. Profe, disculpe, quisiera saber Ajá. si más adelante tendremos la oportunidad de explanar un poco más las figuras de lo que es el reino de Dios, lo que tanto predicaba Jesús, eh, porque bueno, justamente en este último momento que usted está señalando referente a eh, el modo jesuánico de cómo él hubiera contestado en caso de que otra vez fuera sorprendida esta mujer, me hace pensar que a veces cuando yo me asumo más como un agente pastoral católico, me pongo más en lado de la ley católica y no tanto del reino de Dios. Por eso señalaba un poco que cuando usted decía que los apóstoles al principio no curaban mucho, por supuesto que por obra de Dios, pero después de la resurrección y del Espíritu Santo sí empezaron a curar en nombre de Jesús, claro, porque ahora sí tenían el compromiso de que entendían y Y la fe. eran canales y la fe, y entonces Dios obraba a través de ellos. Entonces, me preguntaba si usted nos podría deleitar más adelante referente a cada una de estas pistas que nos puedan estar dando acerca de lo que Jesús tanto hablaba del reino de Dios, que bueno, que me sorprende siempre de que cuando estuve en este camino, yo decía, bueno, nada, seguramente Jesús va a predicar acerca de un amor, del amor de manera así general, o de la iglesia, la santidad, y cuando me llega la sorpresa que, mira, fíjate, Jesús no hablaba ni de santidad, ni la ley directamente religiosa, sino del reino de Dios. Y me sorprende, me da pavor que, bueno, nuestra iglesia venezolana no se ha acentuado en esa predicación del reino de Dios, sino que se ha acentuado en las otras cosas que no son malas, son necesarias, pero digamos que mantienen un proceso de fe y de espiritualidad cristiana en cierto nivel. Y hace falta ir madurando y respondiendo a los signos de los tiempos que nos corresponden a nosotros como laicos. Entonces, bueno, nada, profe, eso es lo que quería como preguntar, si más adelante usted nos va a dar más detalles acerca del reino de Dios. Ya te voy a Muchas decir, gracias. mira, nos estamos perdiendo con eso lo mejor del Evangelio. Recordemos que él dijo, yo no he venido para estar con los sanos, sino con los que están enfermos. Entonces, lo que pasa es que el pecado paraliza, ¿no? Y cuando nosotros hemos hecho algo malo, que sabemos que debemos confesar, de alguna manera
la culpa nos hace ver como que no somos dignos de perdón. Y hay que ver lo liberador, que es precisamente la confesión en ese sentido. Entonces, es verdad, a veces nos comportamos como los fariseos y los letrados y no vemos, ¿cómo se llama? No nos comportamos como la mujer adúltera, que es lo que somos la mayoría, pecadores, unos más, unos menos, unos más graves, otros menos graves, pero todos estamos abiertos a la misericordia de Dios. Mira, yo no creo que podamos andar en el tema del reino de Dios en lo que nos queda de semestre, porque nos quedan dos clases. La que viene vamos a hablar de las parábolas y en la última vamos a tocar el tema del discipulado. Y con eso estaríamos cerrando lo que es este semestre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Este, este Nuevo Testamento que yo les he compartido un poco según mi visión, ha sido tipo pildorita, porque podríamos tener todo el semestre con el reino de Dios nada más. Podríamos tener todo el semestre con el tema de las parábolas, o tener todo el semestre sencillamente con un solo evangelista. Con el prólogo de Juan se nos puede ir todo el semestre. Pero lamentablemente, esto lo que pretende ser como un abreboca para que le tomen el gustico a la palabra. Eso sí, yo sí les recomiendo que cuando estudien cualquier texto, fíjense qué palabras se repiten, si los verbos son de movimiento o son sensoriales, que cuando una palabra es solita y parece ser el centro del relato, parémonos allí. Cuando se repite mucho también, porque eso también tiene su significado. Entonces, ir más allá del texto, porque recuerden que si bien los evangelios son testimonios históricos acerca de la vida de Jesús, no pretenden ser ni historia ni historiografía, sino que nos quieren revelar una verdad de fe, porque fueron escritos por gente de fe para gente de fe como nosotros. Entonces, digamos, la intencionalidad nuestra tiene que ver con el hecho de pensar qué es lo que me quiere decir Jesús hoy a mí a través de este texto. ¿Ve? Entonces, siempre dejarnos interpelar por la palabra. No decir, caramba, ese texto lo he escuchado ya tantas veces que ya me lo sé de memoria. Siempre la palabra tendrá algo nuevo, algo que le dé sabor, que en ese momento sea para mí directamente. Entonces, quizás más adelante, pero como les digo, aquí hay un semestre para Antiguo Testamento y uno para el Nuevo. Una tarea maratónica puede dar, como quien dice, un poquito de cada cosa. Lo siento bastante, José. ¿Quién más quiere decir alguna cosa más? Ya estamos con la hora. Víctor, adelante, Víctor, para cerrar Fuera, contigo. fuera del contexto, quería saber si había alguna próloga para entregar la actividad de hoy, porque no la he Bueno, terminado. hoy no hay actividad de hoy, la que tienen es pendiente de Esa misma, diciembre, que es la esa de misma. Pablo, ¿no? La de Sí, Pablo, señor. exacto, la de Pablo es hasta hoy. Así que, pero recuerden que es un foro, así que es algo bastante simple. Bueno, un foro no, perdón, ese es un ensayo, sí es verdad. Entonces, pero el que tenga así un problema, bueno, me lo comenta en privado, ¿ok? Adelante, Julieta. Sí, profesora, primero que nada, feliz año para usted y para todos. Quería preguntarle, no encuentro que usted nos haga referencia a bibliografía para la monografía de la parábola de los talentos. No sé si eso queda en nuestra tarea o si usted piensa darnos un grupo de textos. No, bueno, en el tema de las parábolas hay varios, de la bibliografía que les consulté, hay varios textos que hablan de las parábolas. Sí, pero concretamente de esta no No, tengo. no, quiere que Ok. te haga el trabajo, Julieta, no, 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 no. profesora, segunda vez que me dice eso y no es No, así. no, yo sé que Perdón, no, pero te lo digo en perdón. broma, no, es completamente libre porque recuerden que hay mucho de reflexión en ese trabajo. ¿Ok? Entonces, no, es bastante libre, pero algo de la bibliografía, bueno, por supuesto, puedes consultar otros textos. Cualquier texto que te hable de Mateo o de Lucas te va a hacer acotación a ese texto.
Y entonces, bueno, lo vas enriqueciendo con tu aporte, pues, con tu aporte personal. Gracias. A la orden, mi niña. Profesora, Bueno, para la próxima semana hay que entregar un foro. no, recuerden que les dije que el último trabajo, antes del final, era el de Pablo. Y Ok. la primera semana de febrero. La obligación de este trabajo es para la primera semana de febrero. Ok.